No, I'm not a writer. Okay. Saludos, gente del Fitness Natural y Sobrenatural. En este caso es el primer ganador del culturismo de la historia, Albert Toff Jenkins, alias Al Taylor. Fue un culturista y, como la mayoría de hombres de esa época de 1900, era un hombre forzudo. Fue el primer ganador de una competencia internacional de culturismo. Haremos una pausa, porque la primera competencia de culturismo conocida fue organizada por Eugene Sandow, el padre del culturismo moderno, llamado la Gran Competencia en 1901 en el Royal Albert Halls de Londres. Habían 74 personas, participantes en este caso, y ganó W. L. Murray. En este caso, eran solo hombres ingleses. Este, en cambio, fue 2 años después, en 1903, organizado por Bernard McFadden, entusiasta del fitness y dueño de la revista de fitness Physical Culture. Esta se realizó en el Madison Square Garden, en Nueva York, y habían hombres ingleses y estadounidenses, por eso era internacional. Y ganó este hombre en cuestión, Albert Toff Jenkins. Vean ese cuerpo. Este culturista real y natural murió a los 86 años, como debería morir una persona que de verdad cuidó su salud toda su vida y no como los drogadictos actuales. Ahora, un año después, Albert Toff Jenkins sacó un libro al estilo de Eugene Sandow, Charles Atlas, etc., mostrando su cuerpo, consejos y para de contar, llamado Taylor Science of Muscular Development Textbooks of Physical Training en 1904. Veamos un poco de su físico. Me disculpo por no conseguir sus medidas, cuáles eran sus medidas, pero me costó conseguir información de este sujeto. Sabemos que cada cuerpo es distinto, no era tan musculoso como Jim, como Steve Reeve o Charles Atlas, pero en ese momento no eran unos imbéciles sufriendo de vigorexia, eran personas que buscaban el mejoramiento físico basado en el biotipo de cada individuo. Pero veamos, para mi opinión, medía como unos 72 centímetros, es lo que calculo yo, tal vez me equivoque. Veamos su calidad muscular y lo importante que tienen en común todos los culturistas naturales de esos años. Eran fuertes, eran flexibles, cuerpos con niveles de grasas bajos pero saludables, no 3-4%. Eran superiores pero serían sumamente estéticos, lo que es un hombre saludable. Cuidaban también su testosterona, su virilidad. Comían bien, no usaban ni drogas y mucho menos, como me lo recalcó creo que un suscriptor, no usaban suplementos que se inventaron décadas después, que es una industria multimillonaria, por cierto, mentirosa y multimillonaria. En su libro, y no se vayan a reír, por la ropa que usaba, en este caso su esposa, que también posaba, que en este caso era de obviamente la ropa de la época, ropa recatada. Su esposa, la cual era 2 años menor que él, llamada Georgia Edna Countdown, pero conocida bajo el nombre o el seudónimo de Edna Tempest. En el libro ambos mostraban ejercicios, recomendaciones. Esta también era una amante del fitness y modelo fitness, por cierto, la cual posaba en la revista Physical Culture, la cual era de McFadden. Apreciaremos en esta parte, vean más o menos la imagen de la chica, de la señora en la época. Ambos obviamente ejercitaban con autocarga, mancuernas y esta especie de máquinas de polea. Lo bueno es que promovían los entrenamientos para hombres, mujeres y niños. No había distinción de ningún tipo de género, ni mucho menos edad. Eso era lo que debería hacer, promover el estilo fitness real. Ahora, antes de continuar, donde vamos a apreciar algo bastante hermoso, recuerda apoyarme con un gran like y si te gusta el canal, suscríbete. Los mejores análisis y críticas al mundo del fitness y salud, siempre promoviendo lo natural y lo correcto como deberían hacer todos los canales de fitness. Pero realmente sabemos que no es así, pero bueno. Disfruten esta exhibición de Taylor y Edna,
mostrando poses de culturismo extrañas, pero efectivas, y su físico. Recalco que Egna se veía muy bien, bastante femenina, buenos muslos, me parece excelente. Veamos, disfrutemos. Impresionante el físico. Ahora este hombre dedicó más de 40 años de su vida a trabajar como director físico en el Club Atlético de Los Ángeles, donde salieron muchos ganadores de medallas en deportes, y también escribía una columna semanal promoviendo hábitos saludables. Estos son los promotores de la modificación corporal saludable, tener buen estilo de vida para todos y por igual, hombres y mujeres. En este caso disfrutamos de la vida de este sujeto, el cuerpo que tenía, el estilo de vida natural, a donde puede alcanzar, se hace todo de forma correcta y como debería ser un cuerpo de un culturista de forma natural, no como los subnormales actuales, que es puro droga, más droga y superdroga, mentira y más droga. Si disfrutaste del contenido, suscríbete para más información interesante con respecto al mundo del culturismo insano y el culturismo natural, para que veas qué es un cuerpo totalmente natural y no todos los mitómanos actuales. Ver las recomendaciones que te doy de nutrición, de entrenamiento correcto, analizando sustancias como tongalí, ashwagandha y todas las sustancias extrañas que te venden como super sustancias. Gracias por ver el contenido. Bye bye. Suscríbete si no te has suscrito. Chao. Si disfrutaste del contenido, tengo más videos para ti que te pueden gustar y también videos para promover lo que son los hábitos saludables a través del entrenamiento correcto y la nutrición correcta.